Es esta colina llega el olor a muerte, que está en mi piel como si me lo hubieran grabado con un hierro al rojo vivo. Tantos años en esta batalla no hacen que te acostumbres a este hedor. Escúchame bien pequeño, pronto te buscarán, te llevarán al campo de entrenamiento y pasarás a ser un arma más en esta guerra interminable. ¿Sabes cuántos años llevamos en guerra? 462. Ahora quizás no lo entiendas, pero cuando lleves 3 años en constante lucha, que ya es darte muchas esperanzas, pues la mayoría de los soldados mueren en los 4 primeros meses, entonces, entenderás por qué yo me retiro. No puedo llevarte conmigo pues huir de la guerra es mucho más peligroso que participar en ella, pero, si algún día comprendes el porqué de mi huida entenderás que prefiero arriesgar mi vida para salir de aquí, que arriesgarla ahí abajo peleando. Escúchame bien porque no voy a volver a verte más, guarda mis palabras en lo más hondo de tu alma y ese día en que entiendas por qué me voy, vuelve a escucharlas en tu interior. Existe un lugar en el que nos refugiamos los que decidimos que esta guerra ya no tiene ningún sentido, que en realidad nunca lo ha tenido y que en el mundo por el que luchamos no merece ni una gota más de sangre. Pero no tengo tiempo de contarte la realidad de esta sociedad, tendrás que descubrirla por ti mismo, como hice yo. Si eres capaz de ver más allá de lo que te mostrarán tus entrenadores, de lo que te contarán tus compañeros, de lo que tú creerás ver, si eres capaz de pararte un momento y observar detenidamente en qué se ha convertido la humanidad, entonces recuerda lo que te he dicho, hay un lugar para escapar de todo esto. Si algún día tomas conciencia de esta situación y ansías libertad, dirígete a Edna Rinofu, la tierra de los desertores, la tierra de la libertad. Me gustaría verte allí algún día, si consigo llegar, esperaré allí cada tarde mirando el valle, esperando tu entrada, si no llego, serás bienvenido de todas formas, si nunca piensas ir, si prefieres vivir aquí, el modo de vida que han planeado para ti. Cuídate mucho hijo mío, ojalá volvamos a vernos. Danny no era un buen guerrero, era torpe y su manejo de la espada era pésimo. Tras 2 años en el campo de entrenamiento seguía teniendo las mismas capacidades para la batalla, nulas. No era un guerrero. Se paraba horas enteras imaginando cómo derrotaría a todo el ejército enemigo en un solo mandoble de espada. Había un hecho presente siempre en su imaginación, creía que en cuanto él entrara en la lucha, la batalla terminaría, su bando saldría ganador. No le cabía la idea de que la guerra le sobreviviese, para él no tenía sentido luchar en una guerra que no podías ver terminada, era algo imposible de concebir en su mente. Hasta que lo enviaron a luchar. Aquello no era el mundo de luchas limpias entre caballeros de honor que había imaginado hasta ahora, el enemigo no eran muertos vivientes, ni hombres con caras deformes, no eran seres maléficos, ni con colmillos afilados, eran hombres iguales que él. Contempló de lleno un terreno gobernado por la muerte, alimañas luchando sin ningún sentido, cegadas por la sinrazón y matando únicamente por seguir vivos en aquel infierno. Una llanura de miles y miles de kilómetros ocupada por millones de guerreros de ambos bandos y sembrada de cadáveres y sangre, todo bañado de sangre. El campo de entrenamiento era un lugar de fantasía, no reflejaba para nada lo que era la verdadera batalla. Los alimentos que llegaban de la ciudad no saciaban el hambre ni de una décima parte de aquella inmensa máquina de matar, un ejército compuesto por millones y millones de hombres, enfrentados a otros millones del ejército contrario, medio mundo contra el otro medio, en solo 2 bandos. Tantos años de guerra habían transformado a los humanos en armas. No eran más que espadas al servicio de 2 ciudades. Ciudades sin amo, dedicadas por entero a abastecer la gran guerra, que ya duraba 479 años. Las mujeres se dedicaban a la agricultura, la ganadería y la pesca, todo para abastecer a los guerreros y a la ciudad que los fabricaba. Los niños, eran entrenados para ser guerreros, los ancianos. Nadie llegaba a ser anciano, los que llegaban seguían ejerciendo la función que habían ejercido siempre, si no podían seguir, eran desechos, y una sociedad que no podía sostenerse en pie, mucho menos iba a mantener desechos. Todo el que no era útil en vida para la sociedad, lo era en muerte. Los soldados en el campo de batalla se alimentaban de los muertos, tanto de los que ellos provocaban, como de los compañeros que caían. No hay miramientos, para poder seguir luchando hay que comer, y en el campo de batalla no hay nada más comestible. Las mujeres en edad de tener hijos, eran fábricas de soldados, estaban obligadas a tener 3 hijos cada una, después se dedicaban a trabajar para la ciudad, alimentándola y realizando todos los trabajos necesarios para mantener la guerra, no podían permitir que se apagara la llama, tenían que estar echando leña constantemente.
Una gran nube negra ocultó todas las imaginaciones de Danny, sus sentimientos y su propia ilusión de ganar aquella batalla había desaparecido al empezar a luchar. Le paralizaba todo lo que le rodeaba. Huía de los puntos de batalla e intentaba ocultarse en las zonas donde la lucha era más tranquila, aún así no podía evitar tener que pelear a cada momento y eso le asustaba. Él era consciente de que no era un buen guerrero y no quería morir en aquel asqueroso lugar para que lo devoraran sus propios compañeros. Aunque en el fondo la idea de sobrevivir a aquella guerra se había desvanecido, veía que no había forma de ganar, si todo seguía igual, aquello podía durar otros 400 años. Entonces se abrió la nube que ocultaba su alma y como un potente rayo de luz, atravesaron las sombras las palabras de su padre: si algún día tomas conciencia de esta situación y ansías libertad, dirígete a Edna-Renufon, la tierra de los desertores, la tierra de la libertad. Todo se iluminó ante sus ojos. La mente se le aclaró y la parálisis que había tenido desde que entró en la guerra desapareció. Ahora tenía un objetivo: salir de allí. No podía seguir perdiendo el tiempo en aquella guerra inútil. Ya no se luchaba por nada, solo por acabar con el enemigo, no había otro objetivo. Desde que empezó la guerra hasta ahora las cosas habían cambiado mucho. Aquella guerra había empezado por la conquista de un gran territorio plano, de miles de kilómetros, que hasta entonces no era de nadie, pero las ciudades crecían y necesitaban nuevas tierras. Ese terreno dividía al mundo en dos partes, era rico en bosques y ríos, y al ser una llanura sin montañas era perfecto para expandirse, además de tener unos suelos muy fértiles. Ahora ese terreno por el que empezó a luchar un día, se había convertido en el campo de batalla, era el cementerio más grande que ha existido nunca sobre este mundo. Han subido el infierno desde el interior de la tierra y lo han metido aquí. Eso es lo que pensaba Danny, aquello era el infierno y él aún no estaba muerto, no era su lugar. Clavó su espada en el barrizal de sangre que había en sus pies y se dirigió a la ciudad. A los soldados les estaba permitido volver una vez cada 2 meses y pasar 3 días en la ciudad con sus mujeres y familias, si las tenían. La madre de Danny y su mujer vivían en una casucha a las afueras de la ciudad, junto a los campos de cereales, donde trabajaban las dos. La mujer de Danny ya había tenido un hijo y él sabía que pronto les obligarían a tener el segundo. Su padre había huido solo porque no quería poner en peligro la vida de sus familiares escapando de allí. Pues tanto su padre, como ahora él, sabían que escapar de la guerra, abandonar la ciudad, era un suicidio. Había guardianes alrededor de toda la ciudad, las afueras se dividían en 2 zonas, la zona más cercana a la ciudad, una vez que finalizaban los campos era la zona naranja. Si te capturaban allí, te sacaban los ojos, te cortaban las orejas, te arrancaban la nariz y te condenaban a trabajos forzosos en minas, 18 horas al día. La zona más allá de la zona naranja era la zona negra, si te capturaban allí, te mataban antes de preguntar qué hacías allí y pasabas a formar parte de la alimentación de los soldados. Danny sabía que su padre era un gran guerrero y había temido por su propia vida a la vez que se vio incapaz de sacar vivos a su familia. Entonces él, que era un pésimo guerrero, ¿cómo se la ingeniaría para salir de allí con vida y llevando consigo a toda su familia? No había tiempo, habrá que improvisar. Llegó a su casa, reunió a toda la familia. Su hijo tenía 6 años, le faltaban 2 para ingresar en el campo de entrenamiento. Les contó sus planes a su mujer, su madre y su hijo. Después cogió a su hijo de la mano y les dijo a las 2 mujeres que preparasen la comida para el camino, saldrían en 1 hora, quería hablar a solas con su hijo, Lo llevó de la mano hasta una pequeña colina desde donde se divisaba la gran llanura, un sitio de primera para contemplar la guerra. Sentó a junto a él y mirando al campo de batalla le dijo: «Es esta colina, llega el olor a muerte que está en mi piel como si me lo hubiesen grabado con un hierro al rojo vivo. Pero te prometo que a ti no te marcarán. No voy a permitir que seas parte de este rebaño de bestias asesinas. Sé que arriesgo demasiado, pero sé que algún día entenderás que si hoy pongo en peligro todas nuestras vidas, incluso si muero yo, o tú, o tu madre, no habrá sido una muerte estúpida. Una muerte estúpida es la que nos espera si nos quedamos aquí. ¿Sabes, hijo? Prefiero morir 1000 veces intentando escapar de este infierno, que vivir un día más empuñando una espada en esta guerra sin sentido. No estoy dispuesto a malgastar ni un día más de mi vida guerreando. El mundo se ha volcado en una masacre de la que yo no quiero ser partícipe y tampoco quiero que lo seas tú. Vamos a ser libres, es hora de empezar a vivir, a sentir, a ser de verdad, no solo a existir. Emprendemos un viaje hacia la libertad, hacia un lugar en el que la vida no gire en torno a una guerra, ni a la muerte, una vida que gire sobre la propia vida.
y en el que la vida sea lo más importante y no un asqueroso terreno por muchos kilómetros que tenga o muy rico que sea. Algún día entenderás y agradecerás no haber tenido que vivir en esta asquerosa situación, agradecerás poder vivir libre y luchar por tus propios sueños e ilusiones, no vivir una vida prefabricada por 4 generales que no saben qué hacer para acabar con esta situación, porque ni ellos recuerdan ya el motivo de esta lucha, luchan porque es su modo de vida, les criaron para eso y morirán luchando. Tú tienes una oportunidad, o por lo menos voy a intentar que la tengas, de vivir tu propia vida. Vamos, es hora de partir, recojamos a tu madre y tu abuela. Y salieron por la noche de la ciudad, a través de los campos de trigo. Danny empuñaba 2 espadas y estaba atento a cualquier movimiento, iba tenso como la cuerda de un arco justo antes de soltar la flecha, pero en el fondo iba feliz. No ganaría la guerra con un mandoble de espada, pero ganaría su libertad y la de su familia, a ser posible, sin usar las armas. Cruzaron la zona naranja sin problemas. Pararon para dormir bajo una encina, en el corazón de la zona negra. Danny sabía el riesgo que corrían, pero On no podía andar más, su mujer tampoco, y él tenía las fuerzas justas para tirar de su cuerpo. Un descanso sería más seguro que seguir andando. Pero no podía dormir, tenía que mantenerse alerta, aunque sus fuerzas no le dejaran ni mantener los ojos abiertos, tenía que obligarse a hacerlo, era ahora cuando realmente tenía que luchar, pues ahora tenía un buen motivo para ello. Y lo hizo, se mantuvo despierto mientras los demás dormían. Estuvieron durmiendo durante más de 6 horas. Danny mientras pensaba en cómo sería vivir en Etnarrinofu, imaginaba su vida a partir de ahora y soñaba con volver a ver a su padre y decirle que sí que lo entendió, que él también ansiaba la libertad. Despertó a los demás y siguieron el camino. No faltaban ni 2 kilómetros para cruzar la cordillera en la que acababa la zona negra, tras la cual serían libres por fin, cuando Danny ha visto a lo lejos una pareja de guardianes. Se le heló la sangre. No podía ser, ahora no, estaban tan cerca. Desenvainó sus espadas y les dijo a los suyos que corrieran con todas sus fuerzas hasta cruzar la cordillera, que él les daría el tiempo justo. Les prometió que lucharía contra los guardianes hasta que hubiesen cruzado la frontera y que con lo que había aprendido en la guerra le era suficiente para vencer a aquellos 2 guardianes sin hacerse un rasguño, les dijo mientras les sonreía con los ojos llenos de lágrimas. Rinnie, su mujer, lo miró un momento a los ojos, ella sabía que no era un buen guerrero, sabía que era la última vez que lo vería en su vida, sabía que él que ansiaba tanto salir de aquel infierno, moriría en las fronteras de la libertad, pero sabía que tenía que correr, si Danny daba su vida porque ellos fuesen libres, no podían perder ni un momento. Y lo consiguieron, cruzaron la cordillera. Las 2 mujeres y el niño caminaron desde la cordillera hasta Etnarrinofu, 300 kilómetros de distancia. Apenas hablaron en el camino, pero los 3 pensaban en lo mismo, nunca volverían a ver a Danny y Danny nunca vería el paraíso por el que había dado la vida, sin embargo, gracias a él, On tendría una vida pacífica, ajeno a la locura de los hombres que se desataba unos kilómetros más allá de donde ellos vivirían. Cuando llegaron, allí estaba el padre de Danny, en una roca a la entrada del valle, como hacía cada tarde desde hace 17 años atrás, disfrutando de la puesta de sol e imaginando que una silueta le tapaba momentáneamente el sol, imaginando que su hijo, habría seguido sus pasos y había querido ser libre. No vio una silueta, vio 3. Sabes, hijo, tu abuelo nunca fue un gran guerrero, pero 30 años después tú, tu abuela y yo seguimos disfrutando de la libertad que Danny conquistó para nosotros. Para mí, él ganó una batalla mucho más importante que la que se sigue librando en el Gran Valle. Él les arrebató nuestra libertad y nos la entregó para que hiciésemos con ella lo que quisiéramos y que nadie fuese dueño de ella. Hola.